Muy buenas noches, amada Iglesia Renuevo. Es un gusto otra vez estar con ustedes esta noche, día del Señor, agradable, para buscarlo de todo corazón. Saludo también a cada persona que se une a este enlace para poder escuchar la palabra de Dios. Doy la bienvenida a cada persona que hoy nos está visitando por las redes sociales, que es primera vez también que se une. Quiero darle la más cordial bienvenida. Esta es una página que intenta que la iglesia siga siendo alimentada con la poderosa palabra de Dios. Para empezar, quiero orar agradeciendo a Dios este tiempo y después vamos a dar una alabanza a nuestro Señor, abriendo todo nuestro corazón delante de Él. Vamos ahora. Padre, quiero darte gracias en esta noche, Señor, porque podemos dirigirnos a ti. Podemos, Señor, abrir nuestros corazones confiados en que tú nos escuchas, Señor, a través de esta oración. Gracias, Señor, porque podemos pedirte en esta noche que tú seas trayendo esa palabra viva y eficaz, Señor, a nuestras vidas. Que tú des entendimiento, Señor, a nuestra mente finita sobre tu palabra y lo que tú quieres hablarnos en nuestros corazones, Señor. Padre, pedimos que tú tomes este tiempo, Señor, como un padre puede tomar el tiempo para explicarle a su niño pequeño, Señor, sobre las cosas elementales de la vida. Porque tu palabra, Señor, nos tiene preparado todo aquel tesoro, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre santo de Cristo Jesús, bendigo este tiempo. Amén. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. No era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó.
La reflexión de la noche de hoy está en Efesios, capítulo 4, del verso 1 al 6. Pero quiero comentarte acerca de este libro, y es que Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su primer viaje misionero. Esta iglesia era muy querida y admirada por Pablo. Pablo dedicó después, en su tercer viaje, él dedicó 3 años a quedarse en esta iglesia y a enseñar en las casas y también en distintos lugares. Él predicaba. Él le dio 3 años a esta iglesia, y fue muy importante lo que esta iglesia logró en su crecimiento espiritual. Pero llega un momento en que Pablo está en la cárcel y lo visita Tiquio. Este es una persona, un hermano de la iglesia de Éfeso, y por medio de él envía esta carta. Esta carta lo escribe para contrarrestar todo lo que amenazaba a la iglesia en ese momento, que eran las herejías y algunos problemas específicos, ¿no? Efesio es una carta de aliento para la iglesia. En ella Pablo describe la naturaleza y el aspecto de la iglesia y desafía a los creyentes a funcionar como un cuerpo viviente de Cristo sobre la tierra. Entonces, con esta introducción, yo quiero que podamos escuchar lo que dice Efesios 4, del 1 al 6. Dice así la poderosa palabra de Dios: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Titulé el mensaje "La unidad de la iglesia en aislamientos", porque al leer lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y desde dónde lo escribe, él lo escribe desde la cárcel en Roma. Él estaba preso en Roma y habla de buscar la unidad. Él estaba preso, ¿no?, en una cárcel por predicar la palabra de Dios, y les dice que la iglesia había sido llamada, que han recibido un llamado de Dios. Y entonces, de verdad, le dice, han sido llamados ustedes por Dios. Amado, en este tiempo en que vivimos, un tiempo de cuarentena, un tiempo de encierro, de aislamiento, yo sé que pasan muchas dudas por tu cabeza, mucha angustia a lo mejor, y preguntas que tú te haces. ¿Y dónde está la iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos nosotros viviendo como hijos del Señor? ¿O qué es lo que nos toca vivir a partir de este tiempo, a partir de este momento como iglesia? Bueno, yo te quiero decir que la iglesia no está en donde tú te reunías antes. La iglesia del Señor eres tú, amado. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Eres la iglesia que Cristo vino a formar. Entonces, donde tú estás, tú eres la iglesia que adora a Dios.
si en este tiempo te ha tocado vivir en tu casa, entonces en ese lugar tú tienes que formar una unidad con los seres que estás alrededor y adorar a Dios en esa unidad. Pablo se sentía parte de la iglesia de Éfeso y les dice: yo prisionero por servir al Señor. Entonces, desde aquí yo les digo, siempre sean humildes y amables. La humildad es una de las características principales de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Sean mansos y humildes como yo de corazón. Y entonces Pablo les recuerda que la humildad y la amabilidad debe estar entre los hermanos. Ahora que estamos viviendo dentro de casa esta cuarentena, este aislamiento, hay fricciones entre nosotros, hay situaciones que se escapan de control. Y entonces hay un proverbio muy bonito, Proverbio 27:17, que dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tiempo para mejorar, el pulirse, el limar asperezas, sirve para que quede mejor la superficie. Y entonces nosotros, cuando tenemos un problema en la casa, cuando tenemos una situación áspera, entonces sirve para ver qué estamos haciendo mal, qué cosa hay que mejorar. En casa nosotros tenemos a diario cosas que nos damos cuenta que tenemos que mejorar. Tenemos situaciones ásperas en diferentes aspectos, algo que de repente no hemos podido superar todavía. Entonces nos damos cuenta: esto está mal. ¿Y a quién he herido con esto? He herido a mi esposa, he herido a mi esposo, he herido a mis hijos. Entonces yo les pido perdón y voy a cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque eso sirve para mejorar, no para empeorar. No es una situación en que me encierro y yo digo: no, yo tengo la razón y nadie me va a cambiar, o que el resto está equivocado y yo voy a salirme con la mía. No se trata de eso. Se trata de ser humildes, de ser mansos, de ser amables con las personas con quien te manejas en tu hogar, en este tiempo en donde estás cumpliendo la cuarentena, en donde estás viviendo ese aislamiento, amada iglesia. Dice: sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Qué precioso. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Fíjese, iglesia, nosotros hemos estado a lo mejor pensando: bien, el domingo voy a ir a la iglesia, voy a compartir con los hermanos, voy a verlos, voy a estar con ellos, y eso es solamente un momento. Y después, ¿dónde es que pasas el mayor tiempo y cómo es tu comportamiento en ese tiempo? Ahora te toca vivir como una iglesia viva, en el lugar donde estás puesto a prueba con tu familia. ¿Te estás comportando como la iglesia del Señor? ¿Estás viviendo esa fe, esa unidad? Es muy fácil ir al templo, juntarse con algunos hermanos, mostrarse bien, saludarlos, abrazarlos y vivir esa unidad 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Y qué tal si probamos vivir esa unidad las 24 horas? ¿Qué tal si probamos vivir esa unidad con los que verdaderamente nos conocen, que son en casa? Y entonces ahí está mi prueba de ser pacientes unos con otros, tolerarnos las faltas por amor.
Es fácil tolerar a alguien que vas a ver solo una hora. ¿Ah? Pero ¿qué tal a tus seres queridos? Tú eres intolerante, a lo mejor tienes que moderar esa actitud, ese carácter, transformar, pedir al Señor que te ayude a transformarnos. Y entonces, amada iglesia, dice, y enlazados, esto es muy importante, mantener unidos en el Espíritu, en un solo Espíritu, el Espíritu Santo que habita en ti, iglesia. Y dice, y enlazados mediante la paz. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos hijos del Dios de paz. Nosotros tenemos en nuestro corazón al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero al decirnos que somos enlazados por la paz, quiere decir que la paz es lo que debe unirnos y no la guerra, no el pleito. La guerra, el pleito trae desunión, trae separación. Jesús lo dijo en Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividido por peleas se desintegrará. Habemos familias que hemos experimentado eso. Habemos familias que hemos experimentado la desunión, la desintegración de la familia, y es doloroso. La desunión no es en el momento que se dice chao, me voy. La desunión, eso nace con las peleas, con los pleitos que no se resuelven, que no se perdonan, que se dejan ahí nomás en un ladito y después te la recuerdo toda la que me hiciste. Y entonces, por eso es que el Señor trata nuestro corazón con estas palabras. Lo que nos debe enlazar, lo que nos debe unir es la paz. ¿Qué quiere decir eso? La paz debe ser nuestro árbitro, nuestro gobierno. Entonces, cuando sucede una situación en la que yo me veo molesto, yo debo pensar, a ver, ¿a quién sirvo? ¿Sirvo a la desunión, a la guerra o al pleito? ¿O voy a hacer la paz mi centro? El Señor Jesús está en mi vida y yo tengo que seguir su ejemplo y tengo que seguirlo a Él como paz, como príncipe de paz. Entonces pongo a la paz de por medio. ¿Cómo puedo arreglar esta situación que es una situación de pleito, una situación de conflicto? Entonces, amado, yo quiero decirte que nuestra vivencia en este tiempo tiene que ser una vivencia buscando la paz, buscando el sanarnos unos a otros en el hogar, en el que nos encontramos en este tiempo teniendo muchas vivencias, de repente mucho roce, y no sabemos a veces cómo lidiar con ello. Sigue la palabra y dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Nuestra esperanza gloriosa está en la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Pueblo amado, Iglesia del Señor, vivamos esa unidad que solo Cristo nos enseña a través de su palabra, y no debe ser una teoría en nuestra vida en donde la leemos. Hay tantas cosas que hemos aprendido en el templo, en las reuniones, los domingos, los demás días, los días miércoles, los días martes. Entonces ha habido mucha riqueza que nosotros hemos logrado aprender en tanto tiempo que nos hemos reunido. Este es un tiempo de poner en práctica
La fe sin obras es muerta. Este es un tiempo en donde tú puedes poner en práctica todo aquello que has aprendido en el templo. Iglesia, tú no tan solo eres iglesia en el templo, eres iglesia en tu casa, eres iglesia cuando vas a la venta y bendices a alguien, oras por alguien. Eres iglesia en todo tiempo. Pablo estaba en una cárcel y él se sentía parte de esa iglesia porque estaban en un mismo espíritu, era el mismo Señor, el mismo Padre Dios. Nos define un mismo bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesús. Amada iglesia, es un tiempo de direccionarse en lo que ya has aprendido, en la definición de lo que ya ha venido a tu vida y tienes que ponerlo en práctica en tu hogar primeramente. Quiero terminar con esta palabra en Juan 17, del 20 al 23, que nuestro Señor Jesucristo lo dice en su oración, una oración antes de Él ser crucificado, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, de sus apóstoles. Él hace esta oración al Padre. Dentro de esta oración muy especial está este verso que me gusta mucho. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad, amado, la unidad muestra a Jesús. La unidad muestra el amor del Padre. Y para estar unidos no necesitamos estar en un mismo lugar, sino en una misma fe, en un mismo espíritu, tener a un mismo Padre, tener un mismo Señor, tener un mismo sentir en la dirección en donde el Señor nos guía, que es por medio de su palabra. Únete a los devocionales, amada iglesia Renuevo. Tenemos devocionales, únete a los devocionales. Vas a estar alineado en la palabra de Dios. Tenemos las prédicas en la mañana y en la noche. Engánchate, únete, busca la alimentación. Estamos unidos ahora por este enlace de internet, esta comunidad, esta iglesia virtual que estamos empujando, que estamos caminando en ella. Únete en todo lo que son las reuniones de pequeñas familias que también ya están activadas. Está activada también Renuevo la reunión de mujeres. Si no estás todavía ahí, únete. Sigamos caminando juntos como comunidad. Sigamos en esa unidad que solamente el Señor puede impulsar en nuestras vidas. Porque si tú estás fuera, te vas a enfriar. Porque si tú no estás alimentándote de la palabra, no estás dando a tu espíritu esa alimentación, vas a decaer. Yo te animo que sea un tiempo en donde tú te enganches a todo lo que estamos caminando. Somos muchos los que ya nos hemos comenzado a unir en fuerza, y entonces sigamos siendo lo que hacíamos en el templo, que vivíamos unidos, que estábamos todos ahí. Vivámoslo desde nuestros hogares, mostrando esa unidad, mostrando que Jesús es quien vive en nosotros y es el que nos da la unidad a través de su Santo Espíritu. Los animo, amada iglesia, a hacer esta oración de fe, agradeciendo al Señor. Señor, te damos gracias por mostrarnos que para la unidad de tu iglesia
No necesitamos estar en un templo, sino necesitamos estar vivos, Señor, conectados por tu palabra. Estar, Señor, en un mismo sentir, en una misma guianza de tu Espíritu Santo. Estamos, Señor, vivos por medio de lo que tú estás poniendo en nuestros corazones, Señor, y porque te consideramos, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, amado Dios, porque este es un tiempo que te entregamos como iglesia esta noche, y queremos, Señor, pedirte que sigas trayendo esa unidad, Señor, a esta iglesia, que sigas, Señor, llenando nuestros corazones, guiándonos, Señor, en tu palabra en todo tiempo. Te agradecemos, amado Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Los animo, amada iglesia, a que seamos parte de renuevo en esta etapa virtual en donde nos estamos engranando, y que podamos estar unidos caminando juntos. Los espero en los devocionales y en las demás reuniones que tenemos. Que tengan buenas noches. Por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy.